Bueno, a ver chicos, entonces viendo que ya realmente sus demás compañeros ya hemos esperado casi 10 minutos y 20 casi no se han conectado ya en honor al tiempo de los compañeros que tienen que exponer, por favor, creo que podríamos comenzar ya con la exposición. Claro, mister. Y ahora comparto pantalla. Uy, comencé una parte. Ups. Sí, ok. Comencé por el final. Bien. Ya, déjeme apagarme la cámara para que... Entonces, déjenme confirmar que todos mis compañeros están aquí porque... Ya Ups. estamos. Ya. Hola, buenos días. Buenos días chicos. Ya pues. A ver, comenzamos con el tema explicativo, a ver si pueden pasar la diapositiva. Ya está compartiendo la pantalla. ¿Y cómo le doy para avanzar? Revises. Ah, ok. Bueno, vamos a ver qué es el texto explicativo. El texto explicativo busca hacer comprensible un tema de forma clara y ordenada, convirtiendo la información presentada en fácil de entender para el receptor, en este caso inexperto o que sabe poco del tema, a través de una serie de mecanismos lingüísticos y textuales. En fin, explicar es el labor de los conceptos para que el lector entienda y asimile lo que el tema muestra. Héctor, La estructura del texto explicativo. Una explicación se ajusta al esquema básico, introducción, desarrollo, conclusión. En la introducción se presenta el esquema inicial, el tema, definición de algún concepto, algunas orientaciones para la interpretación de lo que sigue después. En el desarrollo se exponen los datos e ideas que son el eje central del tema. Generalmente es la parte más extensa y donde se organiza la problemática. En la conclusión, a lo último, se presenta un resumen y se expone una breve síntesis de las ideas presentadas. bueno, eh, continuando con la estructura del texto explicativo, podemos mencionar la forma de estructurarse internamente. Como podemos ver en el primer punto, se menciona que se describe, se organiza y se presentan los hechos. Eso está relacionado con la parte de la introducción, en la cual nos enteramos de cuál es el tema y cómo vamos a empezar a tratar este tema. Disculpe la molestia, alce la voz señor Lynch si es tan amable, que no se le escucha, va a ser que es el micrófono. Ya, a ver. Continuando con la estructura del texto explicativo, podemos ver la manera de estructurarse internamente. Aquí en el primer punto mencionamos que se describe, organizan y presentan los hechos. Esto está relacionado con la parte de la introducción en la cual uno sabe cuál va a ser el tema que se va a tratar y a su vez sirve como un guía conductor en el cual nos enteramos de cómo se va a empezar a manejar el tema, cómo lo vamos a distribuir y así entendemos cómo vamos a empezar a recibir la información. En el segundo punto se propone una pregunta o varias y a través de información verificable se presentan posibles soluciones al problema que está relacionado con la parte del desarrollo en el cual a veces a través de preguntas podemos entender cómo vamos a llegar a cierto punto en el cual una problemática está sumamente relacionada con el tema y por la cual podemos explicarlo de una mejor manera para que sí haya una comprensión mucho mejor por parte del receptor. Y también se explica a través de la comparación y la oposición de conceptos. De esta manera se pueden ampliar más los conocimientos del receptor, pero siempre se recalca el tema central y por el cual el receptor va a poder entender más tanto la problemática como el tema y los problemas o los temas derivados en una cadena de información. Así, continuamos.
En las características del texto explicativo, primer punto, el registro formal, terminología técnica que puede o no puede ser utilizada y depende del caso. Esto de aquí porque tenemos que ver cuál es el tema, que puede ser alguno jurídico, científico, biológico, matemático, como tenemos en el ejemplo de la diapositiva. Y este punto a su vez se relaciona mucho con el siguiente porque es que se adapta a la audiencia a la que se habla. Tenemos que tener claro que el receptor no tiene ningún tipo de acceso al tema y por lo tanto es sumamente inexperto, como ya se mencionó al inicio. Pero puede ser que llegue a tener algún tipo de conocimiento, pero muy limitado, por lo que por eso es que se regula el tipo de terminología. Se utiliza también la tercera persona, es un texto sumamente objetivo porque no tiene opiniones ni enunciados subjetivos y se presentan los hechos verificables y reales, como podemos ver que son los porcentajes, investigaciones y encuestas que le dan una validez y aclaran el tema. Entonces por esto vamos a ver un primer ejemplo que es ese de ahí, el número 1, que lo voy a leer. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas producen sustancias orgánicas a partir de dióxido de carbono y agua en presencia de clorofila, captadora de la energía solar. El proceso de fotosíntesis como tal lo descubrieron los científicos hace más de 200 años. Joseph Priestley, químico, físico y teólogo británico, publicó en 1772 un trabajo donde hace referencia al papel depurador de la vegetación en la naturaleza. Por estos descubrimientos estamos seguros de que los vegetales no crecen en vano, sino que limpian y purifican nuestra atmósfera. Aquí podemos ver que el tema central de este texto es la fotosíntesis. Y se empieza a ver la parte de desarrollo cuando se plantea la problemática, se explica qué es la fotosíntesis y también los procesos de desarrollo y descubrimiento científico. También se presentan las fechas, los datos e incluso se maneja la parte de una cita, que también es valedera en este tipo de textos porque le permiten entender a través de otros medios u otras fuentes el concepto que se está tratando dentro de este tipo de textos. Y hay un siguiente ejemplo que lo tratará mi compañera y con el cual desarrollará el siguiente tema. Ejemplo número 2. La huella ecológica es un indicador que se utiliza para conocer cuál es el impacto de unos determinados estilos de vida sobre el medio ambiente. Se utiliza, por tanto, para conocer qué efectos y cómo afectan nuestros hábitos de vida al medio ambiente que nos rodea y área de producción de recursos. Es necesaria para mantener los hábitos de vida de las personas y asimilar los residuos que generamos. Desde el nacimiento de este concepto en el año 1966, se han elaborado enormes cantidades de informes en los que se ha calculado la huella ecológica media por país. Gracias a estos informes, conocemos que nuestro actual estilo de vida es incompatible con la conservación del medio ambiente, ya que necesitamos los recursos y capacidad de asimilación de varios planetas como la Tierra para poder mantener nuestro nivel de vida. Esta afirmación es posible debido a que se ha calculado que existen 2.1 hectáreas de espacio biológicamente productivo por habitante en la Tierra, pero la huella ecológica promedio mundial es de 2.9 hectáreas por persona. Eso significa que la humanidad está sobrepasando la capacidad ecológica del planeta en casi un 35%. Me disculpo por leer tan cortadamente. Este ejemplo presenta que la huella ecológica es el tema. Lo desarrolla explicando qué es, de ahí continúa explicando para qué sirve la huella ecológica y de ahí continúa con cuándo fue creada. O sea, cuándo fue introducido el concepto de la huella ecológica. Disculpe, es que hay algo en mi pantalla que está cubriendo. De ahí continúa explicando por qué la huella ecológica es necesaria para las discusiones, para las conversaciones científicas de nuestro planeta. Y este texto ejemplifica lo que es un texto explicativo, porque tienes el tema, el desarrollo y la conclusión. El lenguaje del texto es comprensible para cualquier persona a partir de 10 años. Y esto demuestra cómo, aunque sigue siendo un texto científico, es fácil, conciso y claro de leer.
Las diferencias entre el texto expositivo y el texto explicativo. Explicar es tomar la exposición como un punto de partida y exponer, mientras que exponer es informar de cualquier tema sin importar si el receptor entiende o no. Para ejemplificar esta diferencia, voy a leer un texto expositivo. El texto expositivo puede ser, por ejemplo, una receta. Primero, colocar en la mesada en forma de corona la harina y el sal. En el centro, agregar levadura, extracto de malta, grasa y agua de poco hasta tomar la mesa. Amasar hasta conseguir una masa bien sostenida y firme. Dejar descansar y estirar un rectángulo 1 centímetro de espeso. Hurtar la grasa a temperatura ambiente, espolvorear con harina, dar una vuelta doble. Pasada la hora de descanso en frío, estirar la masa de 2 centímetros de espesor y cortar basas de masa de 20 centímetros de largo. Cortar triángulos de masa, enrollar y dejar eludar con un corte en el centro. Cocinar al horno en 180 grados centígrados por 25 minutos. Mientras que el texto explicativo comenzaba con el tema y de ahí te indicaba qué es lo que estaba hablando. La huella ecológica es un indicador que se utiliza para conocer cuál es el impacto de los medios determinados de nuestro estilo de vida. En el texto expositivo, simplemente continúo con el texto, no te explican, por ejemplo, qué es una mesada, no te explica que, no te explica las técnicas, por ejemplo, pasada la hora, descansa, enfriar, estire la masa 2 centímetros de espesor y cortar bandas de la masa de 20 centímetros de largo. Es un texto que expone algo, más no se preocupa de que el receptor entienda. Y por último están los rasgos lingüísticos. Y estos son calidad, claridad y precisión, porque los textos expositivos tienen que ser claros con su tema, tienen que ser, tienen que tener un lenguaje de calidad. Y por último, tienen que ser precisos con cómo explican, porque si la explicación toma un largo tiempo, puede crear confusión. ¿Okay? Ya. Y el mister ni siquiera está. Creo que tuvo problemas de Tenía internet. mi micrófono apagado, pero sí estaba viendo. Ya entonces me dice, esos son los textos explicativos, ¿verdad? Ujú. Ya, perfecto. Ya. Entonces, muy bien. A ver, de alguna u otra manera, como hemos visto, estos explicativos, ya, de alguna u otra manera nos quieren decir algo, ¿ya? Ya va, un rato. Yo después digo con los grupos que no tienen. A ver, explicativo. Permítanme un ratito. Entonces, bien, de alguna u otra manera, como hemos visto, estos textos lo que buscan, de alguna u otra manera, es tratar de explicar algo, tratar de alguna u otra manera de no solamente mostrar, ¿ya? Sino también de alguna u otra manera decir cómo va eh, cómo de alguna u otra manera se hace las cosas, no solamente decir esto es y ya está. Entonces, en honor al tiempo, ya voy a introducir, porque ya tenemos solamente 1 minuto y medio, entonces voy a comenzar con ya la exposición de las primeras diapositivas como para dejar la introducción y de ahí continuamos, ¿no? A ver, permítanme un ratito. Ya. Entonces, es importante entender que ese tipo de texto lo que busca básicamente es indicarnos algo sin obviamente directamente indicarnos cómo se hacen las cosas, ¿ya? De alguna u otra manera, la explicación se da en un hábito de una especie de texto que
es similar al de la argumentación en ciertas partes, pero que no llega a influir en el receptor de una manera tan directa porque no busca convencer, solo busca, al igual que la exposición, busca indicar algo, ¿ya? Con la diferencia de que en la exposición uno no completa toda la idea, sino que dice es esto, y en la explicación es, ok, es esto por esto, es esto por esto, y es esto por esto, ¿ya? No quiere convencer, pero de alguna otra manera da argumentos del por qué. Ya, ya. A ver, yo creo que comencemos, ¿no? Para ver si terminamos hoy temprano, ¿ya? Entonces, básicamente, la explicación, ¿ya? ¿Qué son los textos explicativos? Estos textos parten de un supuesto previo, la existencia de información. Esto quiere decir que de alguna u otra manera, a diferencia de un texto expositivo que lo que busca es exponer una información que no se conoce, ¿verdad? Obviamente, un texto explicativo, de alguna u otra manera, sirve cuando uno ya tiene un conocimiento previo de la información. Entonces este texto sirve para explicar ciertos conceptos que de alguna u otra manera no están del todo claros o no se han entendido del todo, o es algo nuevo dentro de una escala de conocimientos que uno ya tiene, ¿ya? Entonces se puede entender como un conjunto de datos sobre un tema, obtenidos por la experiencia o por la reflexión. Esto es importante porque esto quiere decir que hay dos formas de obtener estos datos. Una es por experiencia a través de lo que a uno le ha pasado y otro por la reflexión a través del pensamiento del estudio. En el segundo caso, estos pensamientos están organizados mediante un sistema, ¿ya? Adquirido de forma directa o indirecta, ¿ya? Entonces, de forma directa es un estudio completo y de forma indirecta es un estudio hecho a base de estudios de otras personas. Lo que nosotros conocemos como revistas científicas o estos famosos estudios, ¿no? Que todos debemos hacer, ¿ya? Este discurso está organizado para dar información, por lo que usa la función referencial del lenguaje. Entonces, es muy importante que nosotros tenemos que entender que este discurso va a ser un discurso de básicamente de información, ¿ya? A diferencia del argumento que busca convencer, ¿verdad? El texto argumentativo que busca convencer, y al buscar convencer de alguna u otra manera estamos usando la función connotativa o apelativa, ¿verdad? Porque obviamente buscamos decir que esto sí es así. En el texto explicativo, de alguna u otra manera, los ensayos, perdón, los textos serán más que todo textos que buscan explicar algo, no convencer, ¿ya? Entonces, la información acumulada en grupos humanos podemos llamarla enciclopedia, perdón, y estas pueden ser halladas en tratados, manuales, ensayos, documentos bibliográficos y archivos que pueden ser guardados para su posterior consulta. Algo que es importante. Yo les decía, chicos, a mí me enseñaron a hacer los ensayos en tercera persona. No sé si usted recordará que su compañera Ariana dijo que una de las características del lenguaje es que está escrito en tercera persona, estos textos explicativos. Y es que definitivamente, si bien un ensayo argumentativo puede estar escrito en primera persona, el ensayo argumentativo, escúchese bien, cuando el ensayo argumentativo ya pasa a ser un texto para estos famosos textos de revistas científicas, ¿verdad? Como el texto que yo mandé a leer, este texto de aquí, que es el de el segundo texto que venía en una revista científica, este de aquí, ¿no? Que era con una introducción, una carátula bonita. Ya, eso de ahí ya tiene que estar tamizado para estar escrito en tercera persona porque es un texto que explica, ¿ya? O sea, obviamente hace uso, como lo veremos más adelante, de ciertos elementos de argumentación, pero básicamente es para explicarlo, ¿ya? Y así debe ser también un ensayo cuando, o cualquier texto cuando usted lo haga por una revista científica. Es más, vamos a coger dos ensayos argumentativos de un tema similar y los vamos a volver un texto explicativo, que ese va a ser básicamente el examen que vamos a hacer. Pero eso lo diremos más adelante. ¿Ok? Hasta el momento, ¿alguna duda con esto? Chicos, no me estén hablando solo. ¿Tienen alguna duda? No, hasta el momento. Todo bien, profe. Ya. Ok, sigamos entonces.
Muy bien. De alguna u otra manera existen diferentes clasificaciones dentro de estos textos. Voy a de alguna u otra manera, a dar la más básica, que son los textos informativos. Aquel que se orienta al contenido y cuyo estudio se centra en la organización, distribución y desarrollo de la información. Básicamente, un texto informativo puede ser un periódico científico, no una revista, un periódico científico, o sea, donde realmente informan, ya no, qué sé yo, es una especie de gaceta, de magazine, en donde se informan los más grandes descubrimientos en el área de este caso. Por ejemplo, las revistas culturales, ya en donde más o menos se van indicando los eventos de la universidad, por ejemplo, qué sé yo, conferencias, simposios, también actividades artísticas, básicamente ese tipo de textos informativos, ¿no? Que nos van explicando un poco de qué se trata, pero la función principal es informar de esto. Luego, los textos con base textual es positiva. Se relaciona con las capacidades humanas de aprender a partir de conceptos y de operaciones de análisis de sistemas. Básicamente son libros en donde usted puede exponer tipos de textos educativos, básicamente, ¿ya? En donde a base de conceptos y de operaciones de análisis de sistemas, en este caso podría ser, qué sé yo, un libro de álgebra o de matemáticas fuertes, ya, en donde a base de los ejemplos vamos aprendiendo. Entonces los textos con base textual expositiva vienen a ser este tipo de textos académicos, que se le llamaría, ¿ya? En donde la función básica es que usted aprenda. Y finalmente la secuencia explicativa, que está basada en los estudios semiológicos sobre la condición pragmática del discurso explicativo y los análisis desde un punto de vista dialéctico. La explicación se convierte en el núcleo fundamental del discurso de transmisión y construcción del conocimiento. Básicamente pueden ser foros, es lo que estoy haciendo yo ahorita con ustedes, básicamente, porque si bien esto es un texto oral, es un texto lo que estamos haciendo. Y yo de alguna otra manera, lo importante es lo que estamos diciendo mientras lo estamos diciendo. Entonces es una secuencia explicativa que la función principal es la construcción del conocimiento. Entonces cada vez que usted haga una exposición educativa, cada vez que usted se pare delante de alguien más a exponerse a una charla, eso básicamente viene a ser una secuencia explicativa. No sé si me entendieron hasta ahí. Voy a repetir un poco. Entonces los textos informativos vienen a ser todas las revistas, periódicos, de alguna u otra manera en las que se basa la exposición de información básica, ¿ya? Es básicamente lo que informa, ¿ya? Los textos de base textual expositiva vienen a ser libros de texto, artículos científicos, libros que mezclan cierta característica académica con el fin de que uno aprenda a través de esa característica académica. Y la secuencia explicativa básicamente es todo aquello cuya herramienta principal del aprendizaje es el discurso. ¿Ya? Entonces puede ser charlas, simposios, clases magistrales como la que estamos teniendo, foros, debates. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Sí. A mí lo que yo no quiero es que se queden con dudas, chicos, porque realmente a mí lo que me interesa es que más o menos se entienda. Si usted no entiende algo, dígamelo, porque se puede volver. Ya después, una vez que termine la clase, ya es complicado volver sobre estos temas. Entonces sigo. ¿Ya? La explicación como fenómeno discursivo. Entonces, la explicación consiste en saber hacer, comprender y aclarar, presuponiendo un conocimiento que no se cuestiona y se toma como punto de partida. Básicamente, la explicación es cuando alguien tiene un conocimiento superior, ¿ya? Y a partir de este conocimiento superior, ¿ya? Se comienza a dar una explicación o se comienza a esparcir un conocimiento, ¿ya? Porque porque este conocimiento previo es el punto de partida para una escalada de conocimientos. En este caso, yo puedo decir que como yo sé un poco más de qué sé yo, digamos de crítica literaria, por decirlo así, o de una crítica literaria estructurada de manera académica para enseñarles a los estudiantes, ya, porque alguien puede haber leído más, no digo que no, nadie nace sabiendo, pero
y esto es lo que pasa a muchos estudiantes, disculpen si me meto en esto, pero ha pasado el caso, no a mí, pero he escuchado de que estudiantes que piensan que saben más que el docente porque tienen 3, 4 libros más leídos. Correcto, lo leyeron, pero como de alguna u otra manera, si bien tienen el conocimiento, que es lo que pasa a la generación actual, la generación Wikipedia, que tiene un conocimiento wikipédico, ¿cómo lo conectas? ¿Cómo lo engarzas? Si no tienes la experiencia, si no tienes eh, la formación, la discusión, porque a ver chicos, no nos llamemos a engaño. ¿Por qué ustedes creen que son más, digamos que tienen más prestigio, sería la palabra, las universidades presenciales que las universidades virtuales? A ver, ¿por qué creen ustedes que una universidad que tenga materias presenciales es mucho más prestigiosa que una universidad virtual? ¿A qué creen que se debe eso? Por Yo creo la participación, interacción que hay entre compañeros y profesores. Ya, perfecto, muy bien, exactamente. ¿Y qué creen que forma esa interacción? O sea, que a partir de esa interacción, ¿qué se crea? Comunicación, vínculo. Ya, perfecto, muy bien. Lo que en clase de semiótica, que yo estoy en la universidad, ¿verdad? Porque mi universidad era de comunicación, yo di mitad comunicación y mitad literatura. Entonces, se crea lo que nosotros conocemos como el campo de referentes, ¿ya? Y un campo de referentes compartido con gente que sabe, ¿ya? O sea, a ver, no me malentiendan, no es que yo sé, pero yo sé, ¿ya? Y yo estudié con gente que sabe, ¿ya? Porque bien que mal estudié con la docente Cecilia Ansaldo, que es una mujer muy reconocida en el ámbito literario, y si bien no tengo el conocimiento doctoral que ella tiene, ¿ya? Algo aprendí de ella. Ya también de la profesora Cecilia Vera de Galvez, que es alguien muy importante del campo de la semiótica, que a mi parecer, desde mi criterio, por mi educación recibida, creo que un estudiante de literatura debería recibir semiótica básica, porque hablamos de, ya hablamos de Saussure, ¿ya? Hablamos de la retórica de la imagen de Barthes. Entonces, de alguna u otra manera, miren que nosotros hemos hablado de ese lenguaje y creo yo que si recibimos clases de semiótica lo ampliaríamos. Es mi muy humilde opinión. Entonces, ese es el problema. Entonces, si usted tiene el campo referentes que va creciendo junto con sus compañeros y que es ayudado a crecer y va creciendo también con el maestro, porque el maestro y alumno se intercambian conocimientos, no es lo mismo, ¿verdad? Que si yo aprendo solo, cojo, leo 5 libros, creo lo que yo creo y después verá si el profesor me lo corrige o no, con 1 o 2 clases que da, yo me quedo con vacíos, ¿ya? Imagínense si uno coge y tiene esa lectura, pero no tiene el contexto. Entonces, no por el hecho de tener información sabemos más que alguien, porque la información cruda no es importante como una información filtrada, como una información construida, como una información ya tamizada por algo como los referentes o como el propio pensamiento, porque una información cruda no es nada si no la procesamos. Entonces, de ahí que, y esto es importante, nosotros podemos tener conocimiento, pero siempre hay alguien que tiene un conocimiento superior que no se explica, ¿ya? De alguna u otra manera, es como algo que yo, tal vez por mi edad, mi generación, no entienda, no sé, y eso que soy joven, pero yo a veces o sea, no entendía mucho cómo funcionaba TikTok, entonces, medio, preguntando y andando, aprendí, ya, medio, usar esa aplicación, pero básicamente es eso, o sea, siempre necesitamos de alguien que tenga un conocimiento superior para que nos explique cómo hacer las cosas y deje un punto de partida en donde la información se cruza y se comparte referentes. Eso es lo importante. Entonces, en el contexto comunicativo tenemos un emisor poseedor de un saber, ¿ya? Entonces, este emisor poseedor de un saber, de alguna otra manera, envía el mensaje a un receptor capacitado para recibir la información por su conocimiento previo, ¿ya? Pero que necesita el mensaje para anclar este conocimiento de manera precisa. Básicamente lo que estoy diciendo es cómo se explica una clase. A ver, es lo que nosotros deberíamos hacer como norma. ¿A qué me refiero con eso? Básicamente, ahí atrás está pasando mi esposa, por si acaso se ven abriendo la puerta. Sí, ella es mi esposa. Ya, entonces, básicamente, lo que digo es que
nosotros tenemos un conocimiento previo que es las lecturas que yo pido que lean, ¿ya? Yo tengo un conocimiento, digamos, un poco superior porque, ya, digamos que ni siquiera el conocimiento sea en el ámbito de conocer como tal, sino en el ámbito de mi conocimiento superior es en pedagogía, ¿ya? Ese puede ser mi conocimiento superior. Yo sé dar clases. Pero bueno, si aunque no lo crean es complicado. Porque, de alguna u otra manera, la experiencia que tengo en dar clases, ni siquiera porque estudié eso, ¿ya? Y por ahí tengo un poquito de conocimiento mayor en estos ámbitos. Un poquito. Entonces, mi conocimiento mayor, digamos que en pedagogía, hace que yo pueda enseñarles a coger este texto, deshuesarlo de tal manera que ustedes lo entiendan. Entonces, ¿qué quiere decir? Básicamente que usted que tiene que tiene ese conocimiento previo, ¿ya? Yo que soy profesor del saber enseñar, ¿ya? Les digo, ok, miren, como yo sé enseñar, les voy a deshuesear y digo, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y usted que tiene un conocimiento previo lo refuerza, lo ancla y lo aprende, ¿ya? Por mi ayuda, obviamente, al poder descuartizar el texto. Vamos diciendo que esa sería una relación de explicación, porque básicamente lo que estoy explicando algo que usted de alguna otra manera tiene ya como conocimiento previo. Entonces, es una relación asimétrica, quiere decir que no es una relación igual, ¿ya? Entre el experto, la gente que sabe, aquel que ha tenido experiencia, un maestro, un ducho en la materia, y el ego, que viene a ser el inexperto, aquel que está para recibir el conocimiento. Esta es precisamente por esta relación, pero aunque algunas personas son reconocidas como expertas en su campo y reconocidas como fuentes fiables, porque es importante ser una fuente fiable, porque como estamos, y esto es importante, como estamos, de alguna otra manera la explicación es un texto que utiliza la función referencial o informativa, vamos a tener de alguna otra manera también que usar fuentes para referenciarnos lo que tenemos. Es por eso que en un texto de esta categoría, otra vez, ok, y si lo ven, ya. Hay, déjenme acercar eso, bibliografía, ¿se ven? Bibliografía, ¿no? Entonces esta es la bibliografía. ¿Por qué? Porque a pesar del texto explicativo, de alguna u otra manera toma referencias de otras personas. ¿Ya? Es importante eso. O sea, cuando usted hace un texto argumentativo, que lo va a hacer, porque está que tiene que hacerlo, para volverlo expositivo, simplemente lo que tenemos que hacer es tratar de poner todo en tercera persona, ¿ya? Y que la parte principal no tenga una hipótesis, sino simplemente tenga un tema. Se acabó. Básicamente eso. Ya, ¿qué más? Hasta ahí, ¿entendieron esto de la relación asimétrica? Sí. Sí, profe. Sí, ya, ok. Un ejemplo más así como que es cuando uno hace sus prácticas, ¿no? O sea, uno hace sus prácticas porque digamos que entiende la teoría, pero la práctica no. O sea, hay un experto, aquel que ya sabe. Vamos a poner un ejemplo básico. Vean, chicos. Yo alguna vez participé en una construcción, ¿ya? O sea, llevando bloques, batiendo mezcla, todo eso. Estaban construyendo mi casa y estaba en vacaciones y mi papá me dijo, tú eres el mayor, anda. Yo cargaba bloques. Entonces, de alguna otra manera, yo era un aprendiz, ¿ya? Yo no sabía, yo era un lego. Y el maestro, obviamente, constructor, era el que sabía. Porque él me enseñó a amarrar fierro, a poner la cantidad adecuada de cemento, arena y piedra, ¿ya? Él me enseñó cómo ver si una pared está chueca o no está chueca, ya con un instrumento de esa plomada. Entonces, mire, haga esto, niño, haga esto, y usted va a ver si su pared está chueca o está recta, ¿ya? Entonces, de alguna u otra manera, en todos los campos se da esta relación experto-lego, ¿ya? Sea desde el campo artesanal al campo académico. Y de alguna u otra manera, la forma más fácil de darse esto es a través de las explicaciones, porque obviamente no es que alguien te dice, no, así no es y se acabó, no, ¿cómo es? No, es así, tienes que hacer así, tienes que coger, poner 4 hierros, hacer estas monturas que se llaman, pues como haces una montura, coges hierro, lo cortas chiquito, lo giras en una forma, lo metes y luego amarras con alambre
Cuando tienes las 4 monturas haces un cuadrado y ya está, ese es amarrar fierro. Básicamente es eso, ¿ya? La explicación, ¿sí? Entonces, sigamos, ¿ya? ¿Cuál es el propósito y la presentación? ¿Ya? Primero, el propósito de la explicación no es convencer, no, ni influir en el comportamiento del interlocutor, no, para eso tenemos los otros tipos de textos que vienen a ser en este caso argumentativos, ¿ya? Como en el caso de como un artículo de opinión, por ejemplo. En el artículo de opinión usted no expone, usted argumenta por qué sí, por qué no, por qué creo yo que la película es mala, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Ya? Mi opinión acerca de la renuncia del vicepresidente. Bueno, yo creo que la renuncia del vicepresidente era algo esperado por esto, por esto, por esto y por esto. Es una explicación, es una opinión, o sea, que tiene que ser sustentada con argumentos. En el caso de la explicación, no, simplemente la explicación es básicamente explicar algo, es, como dice aquí, en todo caso es un estado epistémico, es que una información se ofrece de alguna manera menos dificultosa de lo que es. ¿Ya? Entonces, logrando que una información, o sea, es un epistémico, logrando que una información que ofrece dificultad o que no ha sido accesible para el destinatario o que el emisor no ha logrado formar con claridad se convierta en un bocado digerible. O sea, básicamente es escoger una información que es complicada y de alguna u otra manera hacerlo menos complicada. ¿Ya? Básicamente es eso. Entonces, ahora bien, ¿cómo se presenta? La secuencia explicativa no suele presentarse de forma homogénea, como en textos, como en un texto, sino estrechamente relacionada con otros. Por ejemplo, en textos teóricos se combina con secuencias descriptivas y argumentativas. ¿Ya? Entonces, miren, es interesante, en los teóricos no solamente está la explicación, sino la descripción y la argumentación. Es por eso que en estos ensayos ya aparecen también ensayos argumentativos, porque de alguna otra manera se necesita argumentos y descripciones, obviamente. ¿Ya? Pero me escribió un alumno de la otra clase. Entonces, ¿qué más? Observamos una secuencia explicativa cada vez que se observa una incomprensión y una demanda de aclaración en los textos narrativos, o sea, en los textos dialogales, ¿ya? Por ejemplo, en una conversación, digamos que hay una conversación en estos textos narrativos, que es un texto dialogal, ¿verdad? Y observamos que cada vez que de repente dice, pero no lo entiendo, pues es muy fácil, tal. Entonces, en esa parte de la ficción, ¿verdad? Dialogal, existe, o sea, se convierte en un texto dialogal y se existe a un texto explicativo, ¿ya? En textos argumentativos vemos la explicación para apoyar un argumento. Ahora, obviamente, digamos que queremos, volviendo al ejemplo que nos dio el señor Jordi y la señorita Ariana, ¿ya? Digamos que queremos hablar sobre un texto con la temática que tenían uno de los textos, ¿verdad? Y la mejor manera de argumentar es pasar esa explicación, ¿ya? Entonces es muy importante eso. Ahora bien, vamos a quedarnos un poquito en esto, ¿no? Las estrategias discursivas de la explicación. A lo largo de un texto de explicación, usted va a encontrar varias de estas formas lingüísticas, les quiero llamar, o formas discursivas, si quieren llamarlas también, que van a mostrar que ese texto es explicativo. Primero la definición, ¿ya? Todos sabemos que es una definición, básicamente es un concepto. Entonces, la definición delimita el problema sobre lo conocido, adjudicando atributos al tema, definiendo que pertenece a una clase y les da rasgos característicos. Ya, básicamente, la definición dice, ok, entonces, si nuestro problema es el calentamiento global, vamos a decir, ya, que el calentamiento global se caracteriza por que existe una alza en las temperaturas del planeta. Esto es debido a ciertos factores, ahí se le adjudica las características, o sea, qué sé yo, por el alta tasa de CO2, la deforestación,
¿Qué más? El uso de combustibles fósiles en vez de la alternativa eléctrica. Puedes darle varios factores. Entonces, si se dan cuenta, entonces estoy delimitando el tema, estoy definiendo una clase con unas características y unos rasgos en este caso, ¿verdad? La definición constituye el primer paso, perdón, para la aclaración de un problema de conocimiento. ¿Por qué? Porque una vez que definimos el problema, ya lo delimitamos. Y si lo delimitamos, básicamente ya podemos encerrar cuáles las cosas que están dentro y fuera del problema para poder comenzar para comenzar ya a resolverlo. Ya. Lo siguiente es la clasificación. En varios textos existen estas características, puesto que distribuye cualquier entidad referida en diferentes agrupaciones creadas a partir de similitudes y diferencias. ¿Ya? La clasificación se hace, es por distintos criterios, desde lo más específico a lo más general y viceversa. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, podemos decir que vamos a delimitar cuáles son los elementos que provocan más contaminación ambiental. Y se los clasificamos. ¿Alguien me puede decir un elemento que causa contaminación ambiental y ayuda al efecto invernadero? Chicos, los escucho. ¿Qué causa CO2 y ayuda al efecto invernadero? Vamos. No los escucho. No sé, no sé. No los escucho. Voy a googlear, no sé. ¿No saben? Pues, chicos, deberían saber, eso es importante. A ver, elementos que causan contaminación y ayudan al efecto invernadero. Emisiones de CO2. Están divididos en esas ahí están divididas ya en varias. Automotores. ¿Ya? Pues aquí una persona le encanta tener 2, 3 carros, ¿no? Fábricas. ¿Ya? Cuando no tienen los filtros adecuados. El excesivo ganado. ¿Ya? Y esa tiene 2 causas. Una, la deforestación, que quita obviamente los árboles, que son los que filtran el CO2 y la convierten en oxígeno, y también los animales que botan CO2 por la boca. Los humanos, porque somos como 7 billones que somos máquinas de tragar oxígeno y botar CO2. Básicamente por ahí. Esa es una. La deforestación propiamente es otra característica que abona en este proceso del cambio climático, y así. Entonces hay clasificaciones y subclasificaciones, como podemos ver. ¿Ya? La reformulación, esta es importante porque sirve para expresar de manera más inteligible lo que se ha formulado en términos específicos o técnicos y que resulta difícil de digerir para un interlocutor corriente. Es la repetición de un discurso pedagógico o de cualquier emisor que busca hacerse entender. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, no sé, algo en un texto sumamente complicado, pues no, algo técnico, ya si, sé yo, no se me ocurre nada, si súper técnico, pero digamos que, por ejemplo, para hacer un paneo largo, me invento, de izquierda a derecha necesitamos un lente de 30 y tantos y ¿cómo se llama? Y una cámara tal. Entonces, tal vez para un inicio no entiende. Entonces, se reformula, ok, para hacer una toma larga en donde se vaya a mover la cámara de izquierda a derecha y se ve un fondo, necesitamos un lente que nos abra el campo visual, el cual puede ser el número 30 y tantos, ¿ya? Y una cámara, ¿verdad? Que de alguna u otra manera corra a mayor velocidad, que puede ser tal campo. Entonces, es una reformulación de un discurso para que sea más digerible para una gente no iniciada. La ejemplificación, por otro lado, concreta una formulación abstracta general poniéndola en un escenario de una experiencia próxima al lector. Se puede consistir de un hecho dicho real o historia muy usado para resolver estados epistémicos radicales y se orienta a la concreción. Básicamente es cuando yo le pongo un ejemplo de algo, de una historia, de algo que me pasó a mí, y esto sirve para cuando de alguna u otra manera
hay dos personas que tienen puntos de vista radicales, eso es un punto epistémico radical, ya más que todo entre maestro y alumno, ya. Un ejemplo siempre nos pone sobre un supuesto de verdad o un supuesto de pies en la tierra, entonces para entender, ya. Entonces eso es una ejemplificación. La analogía es un procedimiento de ilustración y aclaración construido a partir de una relación entre un concepto, conjunto de conceptos con otros de distintos campos. Se manifiesta lingüísticamente a través de la comparación y la metáfora. Básicamente es, a diferencia del ejemplo que se puede poner como algo más real, más actual, que se es próximo a una persona, ya. Por ejemplo, si uno sabe de fútbol y no sabe de matemáticas, puede hacer una ejemplificación con el fútbol para matemáticas, ¿ya? La analogía, en cambio, sería tomarlo como algo irreal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una analogía puede ser, no sé, para usar la ficción, esto de los campos ficticios y de los tiempos y espacios ficticios, podemos usar como, por ejemplo, como los supercampeones, ¿ya? Esa sería la analogía, que corren y pasan como 20 minutos, pero en el tiempo no han pasado, hay 3, 4 capítulos de 20 minutos y no han pasado 5 minutos en la vida real. Y finalmente la citación, que es muy utilizada por la explicación, ya que busca la fiabilidad y la autoridad de los voces de expertos. Por ello, periodistas, profesores, investigadores convocan a sus discursos el discurso de otros, ¿no? O sea, el discurso de alguien que sabe, como en el caso yo que cito varias personas. Entonces, estas características que vemos aquí, la definición, la clasificación, la reformulación, la ejemplificación, la analogía y la cita, básicamente son características que podemos encontrar o estructuras discursivas que podemos encontrar en la explicación. Entonces, a lo largo de un texto explicativo podemos encontrar cada una de ellas, ¿no? Entonces, es muy importante. Sigamos. Las técnicas de organización de la exposición. Entonces, tenemos que entender que a lo largo de un texto expositivo, básicamente, nosotros encontraremos características o subtipos de organizar la información. Entonces, la primera sería la definición o la descripción, ¿ya? Entonces, a ver, ya la que vimos antes, la causa-consecuencia. A ver, entonces, básicamente esto es esto, ¿ya? Sino que más, más explicado. Entonces, ya vimos la definición y la descripción, vemos la clasificación, ¿ya? Algo similar a lo que vendría a ser la ejemplificación puede ser la comparación y el contraste, ¿verdad? A ver, la definición y la descripción. La comparación y el contraste compara y establece semejanzas y diferencias, constituye una representación mental o subtipo de exposición de información que sugiere la búsqueda de elementos que se oponen a una estructura en función de su procedencia o de su utilidad. Entonces, podemos entender que la comparación y el contraste nos presenta una estructura en la que nosotros podemos ver los pros y los contras, lo que está bien y lo que está mal, por así decirlo, ¿ya? El de pregunta-respuesta, ¿verdad? En cambio, podemos observar que es un esquema mental o establecido de información que supone la necesidad de saber sobre una determinada realidad inmediata o relativa, a lo que a su vez revierte la respectiva explicación o solución. En este caso es hacer una especie de pregunta para a lo largo del texto, una pregunta, ¿qué se va a responder a lo largo del texto? Por ejemplo, ¿cuáles son las aplicaciones del vapor de agua? Entonces, de ahí se va a contestar, obviamente, explicando el vapor de agua tiene dentro de sus muchos usos, por ejemplo, el de mover máquinas a vapor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente podría ser ese. El de solución problema incluye despliegues explicativos más complejos en los que pueden resultar implicados los subtipos antes mencionados, como por ejemplo el de pregunta-respuesta, por ejemplo también puede ser el de definición y el de clasificación. Este de causa-problema, de alguna u otra manera, es uno que se ve como una especie de texto mucho más grande, ¿verdad?
y supone una investigación sistemática y rigurosa que a su vez exige la búsqueda de particularidades o especificidades de un fenómeno sobre la base del conocimiento exhaustivo del mismo, plantea alternativas de solución a un caso. Por ejemplo, el caso de una especie de artículo científico, ¿ya? Este aquí puede ser problema-solución, porque un artículo científico puede presentar un problema, ¿verdad? Y luego puede presentarse, obviamente, la solución del mismo a lo largo del texto explicativo. El de causa-consecuencia es similar al anterior, simplemente que se presenta la causa de un problema, ¿verdad? Y en un esquema se presentan las consecuencias o posibles consecuencias que puede presentar este problema. ¿Ya? A diferencia del problema-solución, que lo que busca es un elemento sistemático para solucionar algo y se explica cómo solucionar algo, en el causa-consecuencia lo que se busca explicar es obviamente se busca una causa y las posibles consecuencias de esto. Finalmente, el de ilustración es otro de representaciones o subtipos que generalmente se puede mostrar con fines explicativos. Básicamente es un dibujo, ¿ya? Un plano, una gráfica, tablas, cuadros, esquemas, etc. Es todo aquello que de alguna u otra manera sirva para hacer una explicación. ¿Ya? Hasta ahí, ¿sí han entendido? Sí, ahora sí tengo claro. Ya, muy bien. Entonces, los elementos léxicos que deben tener un texto prepositivo. Primero, el uso de títulos, subtítulos, elementos gráficos para organizar las ideas. Bueno, es importante esto porque obviamente, como en todo texto, ya, si es demasiado largo, siempre tienen que tratar de encontrar formas de no perderse. Entonces, las mejores formas para estructurar este tipo de textos son con un gran título, con subtítulos que delimiten cada una de las partes, obviamente, y siempre es importante, si es que se puede, un elemento gráfico, un organizador de ideas, ese tipo de cosas. Entonces, también es importante el uso de la reformulación o la paráfrasis, ya que este texto debe ser fácil de comprender. Entonces, como ya vimos antes, si explicamos una parte sumo técnica, sumo complicada, es importante, de alguna u otra manera, reformular estos enunciados de manera tal que nosotros podamos encontrar en este caso, elementos para poder hacer de más fácil lectura para alguien que no es tan experto en en más que todos los documentos de tipo académico, ¿no? También es importante la presencia de aposiciones explicativas. Esto implica que el texto expositivo necesita de enunciados entre comas que den información adicional, ¿no? O sea, de alguna otra manera, textos incrustados ahí para que sirvan como explicación de partes que son un poco complicadas. Es muy similar al anterior, sino que en este caso no sirve para reformular, sino para hacer una pequeña explicación de tal vez un término que no se entienda. Luego, la aplicación estable de la sintaxis. Esto sugiere que se puede tratar en lo posible de formular oraciones con todos sus elementos, sujetos, predicados y complementos. Obviamente, oraciones completas que sean de una lectura mucho más fácil, ¿ya? Y tratar de usar adjetivos, o sea, la mayor cantidad de elementos gramaticales para que la explicación sea de la manera más explícita posible, ¿ya? ¿Qué más? El uso del metalenguaje adecuado de acuerdo al área del texto expositivo. Obviamente también, si es un texto académico, si es para, no sé, si es un texto académico de alto grado, tiene que usar metalenguaje, dependiendo si es el literario, metalenguaje literario, si es de artes, el metalenguaje de arte, si es de ciencias naturales, metalenguaje de biología, del área que sea el texto, ¿no? Uso de conectores lógicos y una fórmula de cierre, básicamente. Eso también sería muy importante. Eso por ahí
las cosas más importantes que debería tener el texto. Entonces, ¿cuál es la estructura de un texto expositivo? Esto es importante. Entonces, es la organización del contenido semántico de un texto expositivo que gira en torno a tres grandes ejes de desarrollo. El típico texto IDC. Entonces, la introducción muestra el tema sobre el cual versa el texto, sus antecedentes y su contexto. Se trata de contestar a las siguientes preguntas en ese párrafo de introducción, ¿no? Es qué, por qué y cómo. Entonces, en la introducción se va a hacer un pequeño párrafo en donde usted responda el qué, el por qué y el cómo, y dando antecedentes, obviamente, ¿no? O sea, el qué es de qué se va a tratar el tema. El por qué son los antecedentes y el cómo es de qué manera los vamos a mostrar. ¿Ya? Desde el Otra desarrollo, pregunta. pregunte. ¿Tiene algún límite de palabras para hacer el intro o solo es una explicación rapidita ahí? No tiene límites. Normalmente, en un ensayo argumentativo, que ese es otro texto, yo diría que debería ser un párrafo de 3 líneas. Pero en el caso de un texto expositivo, puede ser inclusive un párrafo un párrafo de oraciones, de 3 oraciones. Pero diría que podría ser un párrafo de 4 hasta de 5 oraciones, y es más, podría inclusive ser 2 párrafos de 3 oraciones, por ejemplo, ¿ya? En donde más o menos en un párrafo se dé el qué y el por qué, y en los otros párrafos más o menos se visualiza el cómo, ¿ya? Entonces, no es que tiene un límite, pero obviamente una introducción es mucho menor al desarrollo, pues, ¿no? En el desarrollo, en cambio, los párrafos se presenta la explicación del tema y los subtemas hasta su completación. Se trata de la fase de resolución del por qué está compuesto de, se presenta como, ya. O sea, aquí que se responde, básicamente aquí se responde ¿cómo se llama? El cómo, ¿no? Se está desarrollando el cómo básicamente aquí. Entonces, como digo, en la fase de resolución, ¿por qué pasa esto? Es esto, está compuesto de, o se presenta como. Más o menos así comienza. Y ahí se va desarrollando todo. Y finalmente, la conclusión cierra la exposición resaltando los principales aspectos del desarrollo. Se trata de la fase de evaluación. Entonces, puede terminar con así, pues, como conclusión, en resumen, en síntesis, ¿no? Y se va poniendo básicamente todas las características de esto. ¿Ya? Entonces, básicamente, así se podría terminar. Entonces, tenemos varios niveles. El nivel paratextual, que es la dimensión la textualización y redacción. Entonces, primero el nivel paratextual, que se centra en la dimensión de los recursos tipográficos, la tipografía, los guiones o numeración, la forma supralingüística, que vienen a ser los elementos, tipos de marcadores o estructuras elegidas, los títulos y subtítulos, ¿ya? Básicamente eso viene a ser el nivel paratextual de un texto, y el nivel textual ya viene a ser obviamente todo lo que nosotros vamos a escribir, ¿ya? Profe, otra pregunta. ¿Sí? ¿Cómo uno, si usted nos pone ejemplos para distinguir los textos, cómo uno puede diferenciar el expositivo del explicativo? El expositivo del... Porque básicamente tienen similitud. Uh-huh. Entonces sería difícil, supongo que para mí o no sé a quién más, se daría un poco complicado poder diferenciar un párrafo si no tengo alguna referencia clara del tema. Claro. A ver. Permítanme una... Porque creo que... No, pero los dos son textos explicativos. No, sí, tengo que cambiar. Todos son textos explicativos. Sí, todos estos son textos explicativos. Sí, porque el texto es un texto de textos explicativos. Entonces, básicamente, así sirve la explicación. Todos son textos explicativos. El texto expositivo, de alguna u otra manera,
A ver. Profe, el texto expositivo solo presenta la información, como que la distribuye. En Claro. cambio, el explicativo le dice el porqué de las cosas. O sea, le dice, mira, desde aquí pasó esto y por este motivo pasa lo de acá. Entonces te empiezo a dar a entender por todas las aristas del tema como que el objetivo, o sea, la centralidad de mi documento. Entonces, como que quiero que entiendas por todos los lados lo que te estoy hablando. Sí, sí, efectivamente. Lo que pasa es que hay un problema, ¿no? En el texto que yo tengo aquí, ya, eh, el título es texto explicativo, pero cuando llegas a una parte dice cuáles son las características del texto expositivo. Y es que de alguna u otra manera un texto explicativo también es un texto expositivo, ¿ya? Con la gran diferencia de que, como dice su compañero, el texto expositivo simplemente muestra algo y ya, ¿ya? El explicativo va más allá y trata de explicar. Entonces digamos que un texto expositivo es un subtexto explicativo, ¿ya? Que va más allá de una simple exposición, ¿ya? Porque la exposición, cuando uno dice, voy a hacer una exposición, claro, pero también explica. Entonces, básicamente sería eso. Y no hay gran diferencia, simplemente un texto expositivo, como bien dijo su compañero, es un texto que de alguna u otra manera simplemente expone algo y ya, y no da mayor explicación, pero un texto explicativo, ese sí, obviamente, como ven aquí, busca explicar algo, porque si se dan cuenta, algo de causa y efecto, está explicando, pues, ¿no? Está mostrando la causa y está mostrando también el efecto. Entonces está explicando. Se le llama texto expositivo, pero también es texto explicativo, de hecho. ¿Ya? Ok, ahora sigamos. Voy a pasar en este momento a mostrar unas pequeñas tablas. Esto es muy importante. Ok, a ver, ya les voy a presentar. A ver, que ahí me he escrito. Ya. Sí, no se preocupe, igual yo voy a subir la grabación entre mañana y pasado. Ya, ¿qué más? A ver. Aquí está. Ok. Miren, estos son los subtextos de textos expositivos. Como ven, miren, aquí está a mayor detalle lo que yo les decía de los rasgos de la clasificación, descripción, clasificación de tipología, comparación y contraste. Entonces, cada uno de ellos, que de alguna u otra manera son las formas de hacer, ¿no? Ahora bien, estos son los recursos lingüísticos a nivel textual para cada parte de la estructura. Entonces, miren, normalmente la definición, la descripción son conceptos y enunciados, ¿ya? Y miren cómo, y esto es importante, porque sí me gustaría que observen cómo en cada una de las partes, pues en la introducción, en el desarrollo y en la conclusión, pueden cambiar. Entonces, si tenemos una definición al inicio, es un concepto y enunciado con lenguaje abstracto. Eso quiere decir que es básicamente la definición del tema. Si estamos en el desarrollo, son elementos descriptivos relacionados con la utilidad, con la extensión, con el origen. O sea, básicamente son conceptos que nos ayudan a demostrar los puntos. Y en la conclusión simplemente son una síntesis. Si amas una clasificación en la introducción es el anuncio de la existencia de varias clases de elementos. O sea, por ejemplo, si estamos en el inicio, vamos a decir, ok, y vamos a tener las siguientes clases de qué sé yo, si estamos hablando del cambio climático, del efecto invernadero, y vamos a analizar las siguientes características que pueden causar el efecto invernadero como tal, tal y tal. Eso es la introducción. Y en el desarrollo son una descripción y explicación de cada uno de los elementos contrastados y su relación de posición y analogía. Entonces ya en el desarrollo se abre e inclusive se puede usar esto que se llama oposición o descripción, oposición o analogía. Ya, decimos, no, perdón, son la relación de los elementos con la explicación de características de cada clase. Entonces, por ejemplo, podemos decir, podemos ver que las causas del efecto de invernaderos son, y ahí ponemos, qué sé yo, la emisión de gases, que en este caso serían vistas tanto por, y ahí ponemos la clasificación, ¿no? Los carros
las fábricas y el ser humano. Entonces, podemos ver que ahí se hace una subdivisión. Y finalmente, en la conclusión vendría a ser una recopilación. O sea, una clasificación como una especie de recopilación de diversas conclusiones. Es como decir, y como conclusión, el problema que podemos encontrar son tal, 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 tal y tal. O sea, una recopilación. La de comparación y contraste, en cambio, si es la introducción, consiste de la existencia del contraste que se va a exponer. Entonces, es decir, vamos a ver esto para luego tratar de resolver esto. Ese es básicamente lo que vendría a ser esto de causa o de problema, causa-consecuencia o problema-solución. ¿Ya? Ya, en el desarrollo es la explicación de una solución o de unas soluciones y en la conclusión vienen a ser dar unos beneficios, ¿no? Perdón, estoy mal. A ver, la comparación con la descripción y explicación de cada uno de los elementos contrastados y su relación con la oposición análogo, y vendría a ser un resumen de la conclusión. El de problema-solución es explicar la explicación de un problema y sus consecuencias, la explicación de la solución y los beneficios. Si es la pregunta-respuesta, vendría a ser el comienzo de una pregunta que incita a una búsqueda con una especie de pregunta que despliega todo, ¿ya? El de pregunta-respuesta, obviamente, el desarrollo se da en las respuestas y la conclusión sería una síntesis. En el de causa-consecuencia, se anuncia una causa de varias consecuencias de un fenómeno. En el desarrollo se expone la exposición de los elementos desencadenantes con enumeraciones, descripciones, etc. Y la conclusión debería ser la importancia del fenómeno, o sea, qué es lo importante de esta causa o estas consecuencias. La ilustración, obviamente la introducción es un encabezado de la ilustración, o sea, el título. El desarrollo es el gráfico y la conclusión es una recopilación con pie de página que diga lo que se trata. Básicamente viene a hacer eso. Ya, ¿dudas ahí? Va a enviar esos cuadritos. Esto lo tienen en su texto, o sea, el texto está subido. El texto tiene que verlo, simplemente, obviamente va a estar con el video, pues, ¿no? Sí, sería básicamente eso. Y otra cosa, que obviamente ya no competiría, ¿no? Sino que es más o menos para que ustedes tengan cómo hacer un texto. Aquí en este texto está cómo más o menos realizar los textos. Es importante que ustedes sepan de alguna u otra manera cómo, de alguna u otra manera, crear un texto. Entonces, está desde la página, de alguna u otra manera, 83, ¿ya? Desde la parte que dice la planificación, acceso al conocimiento y a la invención. Ahí usted puede seguir un taller de cómo realizar este tipo de textos, por si en algún momento lo necesita, ¿ya? Hasta ahí sería, creo yo, lo más importante, ¿verdad? Y ahora vamos ya con la parte del taller, ¿ya? Básicamente, lo que ustedes tienen que hacer sería observar los textos que yo les he mandado en la actividad. No sé si vamos a entrar al Moodle para observar, para explicarles. Gracias a Dios no hay problemas. No sé si se dieron cuenta, pero el día de ayer había problemas en Moodle. Ayer no se podía entrar en ciertas partes. Ok, entonces. No sabía. Listo. Vamos a la explicación. Esta actividad es sumamente fácil. Ya voy a... Ya, miren chicos. ¿Sí ven? En la siguiente actividad vamos a leer los textos argumentativos de opinión personal. El primero, La osadía y la ignorancia de Arturo Pérez Reverte. Le dan clic aquí y se abre la ventana. Y el otro, luego, Evitar a las mujeres a toda costa de Javier Marías. Entonces, leemos estos textos. Esperemos a que se cargue. Este es el primero, es del País Semanal. Este es el segundo, Cómo evitar a las mujeres a toda costa de Javier Marías. Leemos el texto, ¿no? Leemos todo el texto. Es un texto de opinión, obviamente, un texto argumentativo. Aquí está el primero que se llama La osadía de la ignorancia de Arturo Pérez Reverte. Ya, va a cargar. Ya este es de Semana XL.
ya en su famosa columna patente de corso, ¿ya? Entonces leemos en los textos y una vez que los hemos leído, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Estos textos tienen tintes machistas? ¿Ya? Entonces, si nos hacemos esa pregunta, obviamente ya con los textos leídos, tenemos que darnos una respuesta. Una vez que tengamos la respuesta, sea afirmativa o negativa, es decir, sí, sí tiene o no, no tiene, ¿ya? Es necesario que busque textos que apoyen su decisión, su respuesta, y crear un texto expositivo de no más de 50 palabras que defienda su postura. O sea, decir, por ejemplo, los textos tal y tal de Tropas Reverte no los encuentro machistas, puesto que nos presentan tal y tal y tal cosa, y abajo usted va exponiendo todo lo que va diciendo, ¿no? No tienen que tener más de 500 palabras. ¿Se entendió el tipo de texto que quiero que hagan? Profe, 500 palabras, ese es el máximo. Sí, ese es el máximo. O sea, Perdón, es que le había escuchado 50 y quedé así como que no entendí. no, 500 es el máximo. Pueden pasarse, pero si se pasan, obviamente, se les bajará el punto, pues, ¿no? Porque yo tengo el texto abierto para 600 palabras. Por si acaso alguien se haya pasado, pero el límite es 500. Sin contar título, pues, obviamente, ¿no? O sea, 500 en solo el texto. Básicamente sería eso. Chévere, profe. Sí, y usted, obviamente, como les indiqué, pueden usar este texto, el que tienen, ¿verdad? El que está aquí arriba, de texto expositivo y su escritura. Ahí hay una guía de más o menos cómo escribir. No es una guía 100% precisa, pero es un indicio de cómo escribir. Entonces, eso obviamente es hasta el próximo martes. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Lastimosamente el internet en casa no ha sido para nada bueno, entonces No se preocupe. Que al cualquier fin de... duda le estaré escribiendo por el grupo de WhatsApp. Ya, listo. Ok, para el siguiente, la clase va a ser texto narrativo. Ya aquí está subido, inclusive ya él es Una pregunta, ¿a quién le toca los textos narrativos para esto de cómo se llama? De la exposición. ¿Está aquí el grupo que tiene que exponer la siguiente semana? Sí, profe. A ver, ¿quiénes son? Ayúdeme con los nombres. Está Leslie, mi persona, y otro compañero que la verdad no me sé su nombre, no lo conozco. Ah, parece que es Ángel. Ángel Huachizaca. Ya, ok. Ya. Es Brenda, ¿verdad? Sí, profe. Ya, listo. Ya, entonces, yo ya esperaría que la siguiente semana ya tengamos todo listito. Y yo creo también en el transcurso de esta semana voy a hacer un PDF porque hay gente que me dice que me falta, entonces que me escriban por el WhatsApp para ver cómo hacemos con las personas que le falten grupo. Listo, chicos. Yo creo que eso sería todo, entonces nos estaríamos viendo ya la siguiente semana. ¿Qué les parece? Ya, Chévere, profe. díganme. Ay, perdón. No, dígame. Profe, a mi grupo y a mi persona nos gustaría hacer una tutoría con usted para consultar algo con respecto a nuestra exposición. Ya, ¿cuándo les gustaría la tutoría? Yo pienso que a lo mejor un buen día sería el viernes. Yo le quería como que dejarlo para que usted lo supiera. Me voy a poner de acuerdo con mis otros compañeros para concertar bien la hora y el día para que no nos choque con nuestros horarios de clase y Sí, le estaría avisando. Sí, no sea malita, me avisa ahí por WhatsApp, ¿ya? Chévere. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, pasen bien, ¿ah? Chao, profe. Chao, que pasen Chao, bien. profe, Chao, igualmente. profe, cuídese. Ya.